destacado estudiante Néstor Hernando Parra. Lo llamo así, destacado estudiante, porque nunca ha dejado de estudiar y creo que nunca dejará de estudiar. Lo conozco hace muchos años y siempre lo he visto inquieto por los últimos avances de la academia, de la historia, de todas las inquietudes que le caben en la cabeza a un pensador como Néstor Hernando Parra. De tal manera que hoy, por ejemplo, él, que ya está en su tercera juventud, asiste a la universidad en Valencia, al igual como lo hacía en su primera juventud. No ha perdido el entusiasmo ni el deseo de aprender. Eso se refleja en su obra. Si uno lee la obra completa, tiene la sensación de que fue escrita en un solo año, a pesar de que fueron muchos años los que distan desde las primeras publicaciones hasta sus últimas. Pero eso lo que indica es una gran coherencia entre todo lo que dice y tal vez una madurez temprana que sorprende. Sus primeros escritos concuerdan con sus últimos escritos. Los principios que defienden los primeros los sostiene en los últimos con la misma vigencia. De tal manera que realmente sorprende al lector cómo este paseo por tantos temas y tantos años hoy tiene vigencia plena, tiene coherencia e invita a los jóvenes a que conozcan esta trayectoria del país, de lo internacional, de la misma vida de Néstor Hernando. Hay muchos temas que él discute en sus libros, pero hay un principio que defiende en todos los campos: la solidaridad. Es un hilo conductor, pero un hilo conductor muy fuerte, que nos enseña a pensar de una manera distinta en lo político, en lo económico y en lo social. Nos da lecciones de cómo entender ese principio revolucionario de la solidaridad, mostrando que hay que aplicarlo en todos los campos en que se puede actuar. Analiza, por ejemplo, cómo desde tempranas épocas estos países creyeron en el desarrollo. Cuenta en sus libros cómo nos convencimos, tal vez ingenuamente, que nosotros, estos países pobres, éramos unos vagones más del tren del progreso, pero hoy estamos convencidos que apenas éramos el carbón de la locomotora. El desarrollo fue una entelequia que nos llevó a formular políticas y nos llevó a formular propuestas que nos desviaron del verdadero camino. Se nos decía que con el tiempo todos iríamos a tener un nivel de vida y unas satisfacciones como las de los países desarrollados. Pues el tiempo ha pasado y la distancia sigue igual. Una de las discusiones más interesantes que plantea Néstor Hernando es cómo nos equivocamos y por qué nos indujeron a ese principio del desarrollo que hoy persiste, que hoy ilustra las políticas conservaduristas, el desarrollismo y todas las desviaciones de las políticas económicas que nos tienen en una situación muy compleja. Tan compleja que no hemos podido vencer la pobreza. Los gobiernos se ufanan de haber bajado 1 punto o 2 puntos el porcentaje de pobres. Sin embargo, los pobres crecen todos los días. Hoy tenemos 11 millones de pobres. Es una vergüenza real para todo el país. Pero de esos 11 millones hay 6 millones que todos los días se acuestan con hambre. Podríamos pensar que el que bajara 1 punto el porcentaje es un éxito del gobierno. No. Si la pobreza crece más rápido, tendremos una situación caótica.
Recuerdo cuando hace tal vez 25 años en el gobierno de Virgilio Barco me tocó liderar una política de erradicación de la pobreza absoluta. Entonces formulamos muchos planes. ¿Cómo se podría tener la educación, la salud, los servicios públicos que llegaran a todos los colombianos? Pero en ese tiempo, el ministro de Hacienda y el jefe de Planeación, imbuidos por teorías políticas que consideraban que todo lo que fuera invertir en los pobres era inflacionario, mientras que invertir en el fomento de los ricos era productivo. Así que después de muchos intentos del presidente Barco, no fue posible llevarlo a cabo. Hoy en día, por lo menos, ya está institucionalizada la lucha contra la pobreza en un departamento que creó este gobierno, pero los avances son apenas para mostrar en rendiciones de cuentas, pero el país no ha cambiado. Las distancias son muy grandes entre los pobres y los ricos, tanto que Néstor Hernando en algunos de sus apartes nos indica que Colombia estuvo clasificado en la zona roja de los países fallidos, es decir, esos países que no tienen futuro, que no tienen posibilidad de salir de su estado actual. Si uno examina las listas de qué califican los expertos como países fallidos, hay un formulario para llenar y dicen, por ejemplo, que no se tiene el monopolio de las armas en el Estado. Pues ese es un caso nuestro, lo hemos vivido por 60 o 70 años. Hay más armas por fuera del Estado que las propias del Estado. Que no existen servicios públicos, o los servicios públicos que existen están privatizados y prestados con el criterio de comercio. Veamos los bancos, veamos el agua, la energía, no son prestados con el servicio de llegar a satisfacer una necesidad básica, son producidos y distribuidos con el criterio de generar unas utilidades, con el pretexto de poderlas ampliar, pero son utilidades que se privatizan. El otro instrumento que dicen que hay que medir para saber si este es un país fallido o no, es la generalización de la delincuencia. ¿Quién no podría pensar que en Colombia tenemos una violencia desbordada, que la delincuencia crece todos los días? Somos el 9º país, según las Naciones Unidas, donde hay más criminalidad. Los otros países que están por encima de nosotros no es que tengan más criminalidad por habitante, es que son más grandes. Se podría decir, bueno, ¿y de dónde viene esta violencia y esta criminalidad? ¿Será genética? ¿Será que la hemos heredado? No, es que no hemos sido capaces de transformar el país, de hacerlo más igualitario, más solidario, como diría Néstor Hernando Parra. La política, que era el instrumento más idóneo, no la fuerza, no los fusiles, fracasó. Con Néstor Hernando vivimos muchas épocas de participación en la política, con el idealismo que nos daba seguir a Carlos Lleras, con el idealismo que nos daba seguir los principios liberales, y no fuimos capaces. Hoy la situación es mucho más grave. Han desaparecido esos idealismos y hoy los partidos políticos son unas asociaciones electorales, familiares, regionales, que se alimentan de los votos conseguidos con el clientelismo, con el dinero o con las armas. Eso sería lo que llamaríamos ahora el neoclientelismo, en que fuerzas extrañas presionan al electorado para elegir alcaldes, gobernadores, parlamentarios. Y hoy no sabemos a quién representan quienes están sentados en muchos de los cargos de elección popular. Entonces, si la política no ha sido capaz, ni las armas han sido capaces de lograr la paz en Colombia, tendríamos que pensar en soluciones más profundas. No solamente la coincidencia de este
magnífico acto con las conversaciones de paz nos hace reflexionar en ello, sino el desarrollo y el contenido de lo que Néstor Hernando expone en sus libros. ¿Cuántas teorías hay allí que si se hubiesen aplicado no tendríamos una situación de desigualdad como la que hay ahora? Todo lo que se dice de la distribución de las tierras, de la mala distribución de las tierras, pues se ha perpetuado. Y a pesar de que, como lo cita el autor, en los comienzos de las FARC se decía ya que esa es una guerrilla contra los terratenientes, contra los grandes terratenientes, que hay que distribuir mejor la tierra. Pues hoy seguimos hablando de que la nueva tierra ya se está monopolizando, como en la Alta Llanura lo están haciendo los grandes capitales. Si los monopolios eran una de las metas o los objetivos de lucha contra la FARC, pues hoy vemos esos monopolios en el sector financiero y el gran escándalo de Interbolsa que nos indica que el país lo manejan otros y que la corrupción se generalizó en todos los asuntos públicos y en los privados. Mucho han de servir los escritos de Néstor Hernando para que las nuevas generaciones se informen, absorban de todo eso que con amor por su patria, con espíritu de servicio y con la profundidad de sus estudios académicos ha consignado en estas obras. Por eso este sitio de la universidad es el lugar para promover la lectura y la aplicación de lo que allí dice con tanta propiedad Néstor Hernando. Hay que agradecerle a la Universidad del Tolima que haya tenido esta buena idea de recopilar y poner juntos esta obra amplia, diversa, profunda, pero muy coherente. Gracias a la Universidad, gracias al Tolima. Muchas gracias.